Hola, bienvenidos a Testimonios de lo Insólito, un podcast de misterio en donde en compañía de Lynn Salazar y la voz, alias Isadora Gómez César, yo, Jesús Salazar, les platicaré historias de misterio, de miedo, de fantasmas, de ovnis y de todos aquellos temas que, tal y como Charles Ford conceptualizó, son considerados condenados o forteanos. Condenados porque por su extrema extrañeza se prefiere ignorar antes de tratar de entender su naturaleza para encontrar una explicación racional. En este canal les expondremos dichos casos y en la medida de lo posible trataremos de presentar los hechos concretos para que cada uno tenga sus conclusiones. Las historias que leeré serán tomadas del libro recopilatorio de Tomás Doreste de Editorial Posada, edición de 1972. Antes de comenzar, te pedimos que nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, como Testimonios de lo Insólito. Suscríbete, comparte, dale like y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Así pues, sean bienvenidos a este su programa de misterio, Testimonios de lo Insólito. La semana pasada terminamos con el capítulo dedicado a atentados al sentido común. Cada vez nos acercamos al final del libro y dentro de las historias finales se encuentran estas que vamos a leer a continuación. ¿Qué tan sabios fueron los antiguos? Solo monumentos de piedra y un sinfín de estatuas comidas por el tiempo han llegado hasta nuestros días, de la obra de los egipcios, los incas, los chinos o los babilónicos. Esto es por lo menos lo que suelen contar los tratados de historia, cuando pretenden maravillarnos ante la paciencia mostrada por los antiguos para levantar obras tan monumentales como inútiles. Pero ahondemos un poco más en los restos que nos legó el pasado, y por poquito que los estudiemos, siquiera por encima, habrán de revelarnos inventos sorprendentes. Podemos negar que mucho antes de lo que llamamos simplemente historia, existían portentos realizados por seres humanos, poseedores de una técnica mucho más avanzada de lo que ahora creemos. Un reloj hallado en el mar. En la mañana de Pascua del año 1901, unos pescadores de esponjas del Dodecaneso griego sacaron del mar, a escasa distancia de la isla de Antiquitira, cercana a Creta, una pieza parecida a un salmón de metal verduzco. Una vez limpia de corales e incrustaciones y examinada por los arqueólogos, mostró una asombrosa maquinaria interior compuesta de engranes, ruedas, ejes, tambores excéntricos, péndulos y agujas finamente trabajadas, todo perfectamente acomodado dentro de un estuche provisto de 3 cuadrantes. No había duda. Aquel objeto era un reloj astronómico y así lo probaron los expertos. Estos fijaron su antigüedad en 50 a 80 años antes de nuestra era, más por las incrustaciones que por otra cosa, pero lo mismo hubieran podido asignarle unos 500 o 5000 años. El asombroso reloj funcionaba como cualquiera de los que conocemos en la actualidad y parecía haber sido construido por alguien que dominaba la técnica actual. Daba las posiciones del zodiaco, los movimientos de las mareas, las revoluciones de los planetas Mercurio, Júpiter, Marte y Saturno, además del año y el mes en curso y todas las divisiones del año. Nunca antes se había hallado un arqueólogo un mecanismo tan complejo y refinado. Y por tal circunstancia, por ser algo que iba más allá de la comprensión, procuró olvidarse el asunto. Y fue una lástima, porque de haber echado una ojeada a la historia de la relojería, se hubiera dado cuenta de que la humanidad tuvo que esperar hasta los famosos relojes en forma de huevo de Nuremberg para ver algo que pudiera acercarse al reloj de Antiquitira, o al mejor reloj de pared construido por Henry de Vic en 1370, que se instaló en el Palacio de Justicia de París y que a pesar de dejar boquiabiertos a los parisienses, no le llegaba ni siquiera a los talones a la maravilla hallada por unos pescadores de esponjas en las aguas del Dodecaneso. ¿Han oído hablar de alguna historia que tenga que ver o que mencione objetos que no corresponden al tiempo en el que fueron encontrados? No, Estos, no. estos objetos se llaman objetos fuera de tiempo. Ujú. Son objetos que se encuentran, pero que no corresponden con el tiempo en el que se han encontrado.
Se dice que se han encontrado relojes, que se han encontrado, por ejemplo, se dice que se encontró una vez una huella de un calzado, de algún tipo de calzado, Ujú. este, como impresa en el barro, pero abajo de esta huella se encontró la forma de un trilobite. Sabemos que los trilobites existieron millones de años antes de cualquier cosa que pudiera parecer un ser humano, mucho Ajá, menos de uno que tuviera calzado. Ujú. ajá, Y sin eso es lo que embargo, estábamos existió o existe este testimonio. Y así hay muchos que de hecho vamos obviamente a tocar el tema de objetos fuera de su tiempo. ¿Ok? Ajá. Como, puede ser una, ay, es que ¿cómo se llaman? Unas cosas alargadas que cayeron en varios puntos. Ah, sí, tú dices los monolitos. ¿Es como eso? No, para nada. Los monolitos, de hecho, se ha comprobado que esos monolitos que aparecieron hace relativamente poco en diferentes lugares, eh, Ujú. fueron hechos fueron hechos por humanos y que de hecho fueron puestos ahí a propósito. Ah, Ajá. Todo o parece sea, indicar que fue como parte de de alguna especie de campaña de marketing, ujú. pero todavía no se sabe exactamente cuál o cómo. O sea, es extraño totalmente. No es del todo extraño porque o sea, ya se sabe. No hay muchísima información al respecto, pero se sabe que fueron hechos por la mano humana y que fueron puestos ahí a propósito. Ok. Ajá, Ajá. bien. Ok. No, pero hay muchos otros ejemplos de objetos fuera del tiempo. Ujú. Que vamos a leer algunos otros ejemplos aquí y posteriormente lo trataremos con más detalle y con más objetos. ¿Ok? Ujú. Sí, está bien. Unos viejísimos acumuladores. Un ingeniero alemán encargado de trazar el nuevo alcantarillado de Bagdad descubrió por casualidad diversos objetos que identificó como pilas eléctricas todavía en disposición de dar servicio. Los empleados del museo que recibieron las piezas tomaron a broma las pretensiones del improvisado arqueólogo porque tal cosa era imposible. Ellos, que sabían más que nadie de la antigüedad de su país, podían afirmar que eran de los sasánidas de los siglos II al 6 de nuestra era y no tenían nada de pilas. Recordaron al ingeniero que las primeras pilas eléctricas databan del siglo XVIII y fueron inventados por el italiano Alessandro Volta. Ujú. Por eso se llama voltaje. Ah, de alto Ok. voltaje. Alto voltaje o bajo voltaje en honor a Alessandro Volta. Ok. Ah, Sin embargo, nuevas excavaciones realizadas poco tiempo después, unos kilómetros más al sur, demostraron el error de los técnicos del museo. Los, entre comillas, electricistas de Bagdad no habían inventado nada nuevo. Solo copiaron otros modelos de acumuladores fabricados unos 2000 años antes de nuestra era. Y objetos similares fueron hallados en Egipto y también en China. ¿No merece la pena meditar sobre ello? De ajá. hecho, de hecho, se dice Ajá. que en las pirámides, adentro de las pirámides, en los jeroglíficos que se encuentran, Ajá. se alcanza a ver algo que parece muy vagamente un Ujú. foco eléctrico. Es decir, tiene el perfil parecido a un foco, parece que adentro hay algunos filamentos el dibujo, el jeroglífico, parece indicar que emite algún tipo de energía. Ujú. No se sabe todavía qué es, pero se supone que existe este jeroglífico que representaría un foco Humano. muy antiguo. Madre. ¿A poco sí existieron los focos antiguos? Pues aparentemente sí. Qué loco. ¿Hacían radiografías los chinos, Links? Sí, ¿Sí? sí, según yo sí. Ok. Yo no ¿Vos? sé. El emperador Xin Shi
259 a 210 a.C., tenía un espejo que, comillas, iluminaba los huesos del cuerpo. El tal espejo se hallaba en el Palacio Imperial de Xianyang, en el Shenxi, y los escritos de la época lo describen de la siguiente manera. Era un espejo rectangular, ancho de 1.22 metros y alto de 1.76, que relucía por ambos lados. Cuando un hombre se detenía ante él, su imagen aparecía invertida. Si alguien colocaba sus manos sobre el corazón, todos sus órganos interiores se volvían visibles. Aquel que tuviera una enfermedad oculta en el interior de su cuerpo podía reconocer el lugar afectado. 2 siglos y medio antes de Xinshi, un célebre médico de la India llamado Jivaka poseía una joya maravillosa, la cual tenía el poder de penetrar en el cuerpo, como los actuales rayos X. Un documento histórico afirma que cuando se colocaba un enfermo al delante de él, se iluminaba su cuerpo como una lámpara ilumina los objetos de una casa, revelando la naturaleza de su enfermedad. ¿Dónde obtuvieron Xinshi y Jivaka esos conocimientos que se adelantaban en más de 2000 años a los de sus contemporáneos? Links, ¿recuerdas quién descubrió más bien los rayos X, los que permiten hacer radiografías? No. ¿No? Fue el alemán Wilhelm Röntgen. Y la primera radiografía que se conoce es la de la mano de su esposa. Ajá. Y todo fue por accidente. Ajá, sí. No es que él hubiera descubierto los rayos, o la energía que permite que en una placa fotográfica queden impresos la materia opaca a través de la cual pasan los rayos. Sino que fue un accidente. Su esposa puso la mano sobre esa placa. En ese momento Wilhelm Röntgen hizo accionar su dispositivo, y cuando siguió investigando se dio cuenta que apareció la mano, el esqueleto de la mano de su esposa en esa placa, impreso en esa placa. Se veían los huesos claramente y se veía también el anillo de bodas que tenía la esposa en este momento. Wow. Los pararrayos de Salomón. Todos creemos que Benjamin Franklin inventó el pararrayos hace un par de siglos. Sin embargo, está comprobado que el templo que mandó construir el rey Salomón a la gloria de Jehová contaba con 24 pararrayos, hace de eso unos 30 siglos. Su tejado, construido con madera de cedro procedente del Líbano, estaba recubierto de lámina de hierro terminada en punta. Al decir del historiador judío Flavio Josefo, el arquitecto destinaba esas numerosas puntas a impedir que los pájaros se posaran sobre el tejado. Las caras del edificio estaban igualmente recubiertas, pero con madera dorada, y en el patio había unas cisternas en las que caía agua de que llegaba por tuberías metálicas. Eran tantos los conductores que hay razones para afirmar que incluso en nuestros días resulta difícil hallar tantas garantías en un edificio. Pero ¿de dónde sacaron Salomón y sus arquitectos el conocimiento del pararrayos? Las pilas eléctricas halladas en Bagdad parecen demostrar que las aplicaciones de la electricidad no eran desconocidas en la antigüedad. Perdón. Y de hecho, es relativamente fácil conseguir energía eléctrica. ¿Sabes, Links, que puedes conseguir energía eléctrica de una naranja, de un limón, De una bicicleta, de una papa, de la uva, del jugo de uva? También el jugo de arándano. Debe ser posible. Sí, del jugo de arándano no sabré decirte. Yo lo he visto porque sí sirve. Ok. Entonces, Por lo ácido que está. exactamente, por el ácido tiene mucho que ver en la consecución de la energía eléctrica. Una mandarina, un poquito pasadita, ahí te puede servir para cuando no tengas enchufe para tu teléfono. No tanto. Robots los ha habido siempre.
Bueno, creo que sí, creo que de emergencia una papa te puede ayudar a cargar tu Ujú. celular de emergencia. Ajá. Ok, luego hablamos de eso, tú hablarás de eso luego, Links. Sí. Robots los ha habido siempre. Afirman los chinos que sus antepasados construyeron los primeros robots, allá por el año 2000 antes de nuestra era. Se trataba de dragones que movían las alas y arrojaban fuego, o fieras que caminaban dando brincos, o pájaros que volaban y cantaban al mismo tiempo. El filósofo griego Arquitas, hacia el año 400 a.C., fabricó un águila capaz de volar y un caracol que parecía de verdad. Ujú. Los primeros robots semejantes al hombre datan de la Edad Media y fue famosísimo el construido por el conde Alberto von Bollstadt, monje dominico más conocido como Alberto Magno. Era un robot que abría la puerta de las visitas, se inclinaba y decía algunas palabras a modo de saludo. Tomás de Aquino, que fue alumno del monje, se impresionó a tal grado al verlo que brincó encima del robot y le quebró la cabeza. Mm. Años más tarde, Leonardo da Vinci hizo para el rey Luis XII de Francia un león que atravesaba el salón, se abría el pecho con una pata y mostraba un escudo con las armas reales. Otro italiano del Renacimiento, Juanello Turriano, natural de Verona, fabricó para Carlos V un pequeño ejército de autómatas que llamó la atención general. De hecho, Juanello Turriano me parece que más bien era español. ¿Por Y, qué? y ¿Por se el le... nombre? Aparte de por el nombre, creo que El sí era español. apellido, ¿no? Ujú. Y sí, efectivamente, Juanello Turriano llama la atención cómo en países extranjeros fuera de su país natal se le reconocen los logros, pero en su país de origen casi es desconocido. Ujú. Entonces, bueno, Juanello Turriano es un nombre a tomar en cuenta para una próxima entrega de testimonios de lo insólito en Ujú. cuanto a los robots. Uy, ahorita los robots están conquistando el mundo. Es correcto. Las aspiradoras, Todo. un Hay robot. muchos robots. Es correcto. Sin embargo, estamos hablando de robots que empezaron a funcionar por ahí de 1200 y tantos, ¿A 1400. poco ahí existían los robots? Pues es lo que estamos leyendo. Ah, pues sí. Ay. Pero el robot más famoso de todos los tiempos fue el turco de Wolfgang von Kempelen, que jugaba al ajedrez perfectamente y contó entre sus rivales a Federico el Grande y al propio Napoleón Bonaparte. Acusaron de fraude a su inventor y de haber metido dentro del aparato a un experto ajedrecista llamado Mouret. Pero von Kempelen abrió la máquina ante un nutrido grupo de sabios y les mostró su interior. Más tarde, el turco fue llevado a Estados Unidos, pero por desgracia fue destruido por un incendio en la ciudad de Filadelfia, y la ciencia moderna no pudo dar nunca su opinión sobre el extraño artefacto, que es realmente una verdadera tristeza. Ujú. Eh, ¿Cómo ven estas historias Increíble. acerca de qué tan sabios fueron los antiguos? Ujú. Está increíble. Bien, vamos a dejar por el momento esta parte. Ajá. No, mejor la terminamos de una vez porque ya quedan pocas Ya historias. es poco. Sí. Mejor. Un precursor del Sputnik, Sputnik. Ujú. del primer satélite artificial Ah, yo pensé que que... la vacuna. No, no, del primer satélite artificial que Ajá. logró ponerse en órbita. Ah, ok. El 6 de agosto de 1555 voló al espacio en la ciudad rumana de Sibiu un cohete espacial de 3 pisos, movido 1555, movido por carburante sólido del tipo usado en Cabo Kennedy. Su inventor fue el maestro de armas Conrad Haas. Este inusitado acontecimiento fue descubierto accidentalmente por el profesor Doru Todoriciu, catedrático de Ciencias y Técnicas de la Universidad de Bucarest, quien en 1961 exhumó un viejo manuscrito perdido en la biblioteca de la universidad. Se trataba de un cohete con carburante compuesto de pólvora especialmente estudiada, que podía ser sustituida por una mezcla a base de acetato de etilo, amoníaco, ácido acético y otros cuerpos químicos que no se mencionaban. Oh. 6 de agosto de
1555. Bien. De hecho, también se cuenta que hace muchísimos años, no recuerdo exactamente en qué tiempo histórico, que un emperador chino se hizo amarrar a una silla en donde había muchísimos cohetes impulsados por pólvora. Sí, se me acuerdo de eso. Que incluso los Mythbusters se encargaron de probar como posible, pero definitivamente muy peligroso. Ajá. Es decir, sí es posible que hayan puesto la silla con cientos o miles de cohetes atados y el emperador encima, pero finalmente la silla explotó. Ajá. Entonces, pues no era muy seguro que digamos. Ajá. Pero desde hace muchos años, la humanidad ha buscado llegar, no solamente volar, sino llegar al espacio exterior. Ajá. ¿Y qué saben de viajeros en el tiempo? ¡Uy! Hay muchas historias. Hay muchas historias de viajeros en el tiempo. No me encantaba la serie. Bueno, ¿Qué era un viajero en el tiempo? sí, claro, se llamaba Quantum Leap. Estaba muy interesante. Todas esas historias, más bien esa serie, obviamente, se inspiró en varios eventos reales. Ujú. Links, ¿tú recuerdas alguna historia de algún viajero en el tiempo? Sí, la del teléfono. ¿Cuál teléfono? La que apareció en 1900, no sé cuánto, 1950, algo así, Ajá. con un teléfono. Hay, Con el iPhone. ¿hay algún tipo de constancia documental, Sí. de constancia gráfica? No solamente uno, son varios fotos e incluso videos de gente que aparece en una... En una realidad. no, en una situación pública y social y que aparentemente está tomando un objeto de la misma manera en que, en que nosotros tomamos un celular actualmente, como para tomar video o como para tomar fotos. Sí, pero en esa época no existía ningún teléfono. Exactamente. En esa época fue como extraño encontrar un teléfono como touch. Exactamente. Hay un fragmento de una película de Chaplin en el que se aprecia cómo una señora va caminando y aparentemente se lleva la mano a la oreja y lo toma, y lo toma como si fuera un celular. Hay otro video. Hay otro video en el que se ve en una pelea de Mike Tyson, me parece, se ve a una persona tomando un objeto rectangular y levantándolo como para querer tomar una fotografía, también, como haríamos nosotros. Y también se dice que en un documental de Parchís aparece una persona tomando video con un celular. Obviamente muchas de estas historias pueden ser fake. Sin embargo, se dice que son reales. Y hay algunos ejemplos que suenan muy convincentes, como por ejemplo el de John Titor. No sé cuál es. Bueno, qué bueno que no sepan porque lo vamos a tratar en un capítulo posterior. Como pueden darse cuenta, este libro, Testimonios del Insólito, narra muchas historias que están relacionadas de alguna manera con muchas otras historias que nos dan para leer, aprender, fantasear e inspirarnos. ¿Ok? Entonces, voy a hablar ahora de un viajero en el tiempo. Entre los amigos de Luis XIV, el Santo, rey de Francia, figuraba en primer lugar el judío Jechiel, hombre muy sabio que, entre otras cosas, inventó una lámpara que ardía con aceite y sin mecha. Cuando este individuo oprimía un clavo que había en la pared, de su laboratorio brincaba una chispa azulada. Si alguien tocaba sin su permiso la manija metálica de la puerta, se retorcía de dolor y lanzaba agudos gritos.
Un día, los indignados ciudadanos decidieron castigar a aquel engendro diabólico. Se agarraron del brazo para darse ánimos y el más valiente llamó a la puerta. En ese instante, los asaltantes fueron lanzados unos sobre otros y sintieron que se los tragaba la tierra. ¿Fue ese Ezechiel un viajero del tiempo confinado para siempre en nuestro mundo o logró descubrir los ocultos secretos de la ciencia antigua? Logró descubrir más bien porque es raro. Es muy raro. ¿Por qué no se oxida la columna? En Nueva Delhi, capital de la India, cerca de la llamada Torre de Qutb Minar, se yergue desde hace más de 1500 años la famosa columna de hierro. Esta sorprendente mole metálica pesa 12 toneladas, tiene una altura de 8 metros y una circunferencia de unos 60 metros. Dice una vieja leyenda que quien se ponga de pie junto a la columna, apoye su espalda contra ella y logre tocar con las manos la parte opuesta verá realizados sus deseos. Pero al margen de esas propiedades milagrosas, entre comillas, posee otra sumamente interesante. El hierro con el cual se fabricó la columna jamás se oxida. Cualquier otro objeto del mismo metal ya se habría convertido en polvo después de tantos siglos. Los especialistas en metalurgia que estudiaron el metal llegaron a la conclusión de que por medio de un procedimiento desconocido, los antiguos supieron fabricar un hierro de tal pureza química que sus átomos, al combinarse con el oxígeno, forman una película protectora. ¿Cómo pudieron los hombres de esa época remota fundir un metal tan peculiar? ¿Cómo fabricaron una pieza tan enorme cuyo proceso de preparación exigiría en la actualidad gigantescas prensas hidráulicas y poderosísimos hornos? Debemos desechar la posibilidad de que la columna se hiciera con meteoritos, pues el hierro que compone estos tiene un 7% de impurezas, entre ellas níquel. Las leyendas de la India nos hablan de visitantes venidos de los cielos que enseñaron a los antiguos a formar el hierro. ¿Existe alguna relación entre la misteriosa columna de hierro perfecto y una posible pieza procedente de un navío estelar que debió ser fabricado en otros mundos con una técnica muy superior a la actual? Eso no lo sabemos. Y hablando de la India, ¿conocen ustedes el Mahabharata? No. El Mahabharata es un libro muy antiguo de la India. Creo que sí. Y en este libro, el Mahabharata, se hablan de las vimanas. ¿Saben qué son las vimanas? Eso sí no. No, ni idea. Los antiguos textos mayas, sumerios, asirios, egipcios e hindúes afirman que las estrellas están habitadas y que los dioses las abandonan a veces para visitar a los hombres. Viajan en navíos deslumbrantes, poseen armas terribles y prometen la inmortalidad. Por tal razón, no nos extraña que los pueblos antiguos situaran en el cielo la morada de sus dioses, y que dieran al esplendor de esos reyes la mayor importancia. Pero esto no lo explica todo. No explica, por ejemplo, cómo es posible que el cronista del Mahabharata, libro sagrado de la India, mencione un arma capaz de secar un país durante 12 años. ¿No valdría la pena considerar con atención ese texto más voluminoso y más antiguo que la Biblia? Otro famoso libro, el Ramayana, relata que las vimanas, o máquinas voladoras movidas por Mercurio, volaban muy alto y provocaban considerables desplazamientos de aire. Eran capaces de franquear enormes distancias. Pero leamos algunos pasajes del texto que en 1891 fue traducido por primera vez a un idioma occidental. Y cito: Por orden de Rama, el maravilloso vehículo hizo un ruido espantoso al ascender hasta lo alto de una nube. Otro interesante pasaje del Mahabharata dice lo siguiente: Bhima cabalgó sobre su vimana. Era como un espléndido rayo de luz que poseía el brillo del sol y la sonoridad del trueno. La imaginación no se alimenta de la nada. ¿Cómo pudo el cronista describir un aparato semejante a un cohete más que viéndolo con toda claridad ante sí? Otro texto indio, el Samsap Takabad, hace una diferenciación entre los aparatos que vuelan y los que no vuelan. El ya citado libro del Mahabharata relata a su vez la historia de la joven Runti, que recibió la visita del sol y a resultas de esta visita trajo al mundo un hijo de gran belleza.
¿No le suena conocida esta historia? Arturo. No. ¿A quién? Arturo. La joven Runti que recibió la visita del sol y a resultas de esta visita trajo al mundo un hijo de gran belleza. ¿No? La Virgen María, Jesús, Ah. una palomita, ¿no? Ajá. Sí, Como, la Virgen María. como Kunti no estaba casada, decidió dejarlo dentro de una canasta que echó al río. No, yo no. Moisés. Adirata, de la cesta de los Suta, recogió la canasta y educó al niño. ¿No resulta sorprendente la semejanza de esta historia con la de Moisés? Sí. Ok. Demasiado. Demasiado. Bueno, esta es la última historia de la sección o del capítulo dedicado a qué tan sabios fueron los antiguos. Como podemos ver, no solamente los antiguos nos hablan de algún tipo de tecnología que nosotros desconocíamos que existía en esos tiempos, sino de viajeros en el tiempo o de curiosas coincidencias entre las historias originarias de diferentes civilizaciones. Ajá. Y estas historias originarias de diferentes civilizaciones en diferentes tiempos son, por decirlo menos, curiosamente semejantes. Ajá. Entonces, bueno, esta fue el capítulo de qué tan sabios fueron los antiguos. Y como se pueden dar cuenta también, tenemos muchos otros temas que compartir, de los cuales tenemos que investigar muchísimo más para poder hablar un poco más a detalle de ellos. Así ¿Ok? es. Pero bueno, Muy bien. muchas gracias por su participación, Links. De nada. Vos, muchas gracias. Links, ¿nos puedes y nos quieres indicar tus redes sociales donde te podemos encontrar si queremos saber un poco más de tus cosas? Sí, me pueden buscar en Facebook como Lynn Salazar y en Instagram igual, como Mm, Lynn Salazar. Muy bien, muchas gracias. ¿Vos? Sí, estoy como Is en Facebook y también es Shibun Nail Fashion, también en Facebook. Ok, muchísimas gracias vos. Y pues a mí no me resta más que agradecerles su tiempo, ese valioso tiempo que nos conceden al escucharnos, ese ratito que nos regalan, que es valiosísimo para ustedes y para nosotros, porque es algo que nunca va a regresar. Les agradecemos de corazón que nos acompañen en estos relatos que les hacemos, que les contamos, y esperamos verlos y escucharlos muy pronto, y la próxima semana también los esperamos para ver el siguiente capítulo de Testimonios de lo Insólito. Muchas gracias y hasta luego.